¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, como veis, en un escenario totalmente diferente al que es habitual. Hoy estamos en el Porciforum Latam, en la primera edición del Porciforum Latam, también el LPN Congress, en este magnífico escenario que hemos montado, en el que tenemos la oportunidad, sobre todo, de entrevistar a celebridades, de entrevistar, sobre todo, a figuras muy representativas, en este caso, del sector porcino latinoamericano, que sobre todo nos dan también la oportunidad de citarnos en persona, ¿no? Algo que no tenemos la oportunidad todos los días, como solemos hacerlo sobre todo por videollamadas y sobre todo también intentar cuadrar esos horarios de diferencia con Latinoamérica que tanto cuestan a veces, pero que hoy aquí en Miami, como estamos 17, 18, 19 de octubre, tenemos la oportunidad de hacerlo, como digo, presencialmente. Así que sin más dilación, doy paso a nuestro acompañante, a nuestro entrevistado de hoy. Él es Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de Opormex. Para quien no lo conozca, Heriberto, dudo que haya alguien, sobre todo en Latinoamérica o en México en este caso, que no le conozca. Si quiere hacer una breve presentación de quién es usted, su trayectoria como profesional. Sí, gracias. Pues primero que nada, agradecerte la invitación y la entrevista. Y bueno, soy Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de Opormex. Opormex es la organización que agrupa a toda la porcicultura mexicana. Y bueno, es un organismo reciente, ya va para 4 años de su nacimiento y nos tocó la responsabilidad de enfrentar este liderazgo de Opormex en este inicio de esta nueva organización. Me decía Heriberto antes de entrar en directo que eran ya prácticamente 4 años liderando Opormex. Es decir, son palabras mayores, sobre todo también en América Latina. Dudo que haya alguien que no conozca Opormex. ¿Eso cómo se lleva? ¿Qué se siente también al ser el presidente? Pues primero que nada es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque veníamos de dos organizaciones que no habían podido unirse por diversas razones a través del tiempo. Y al encomendarme a mí esta responsabilidad de liderar esta unidad, es eso. Primero una responsabilidad enorme y después ha sido una agenda de trabajo muy específica que la industria necesitaba a través del tiempo, y creo que en ese sentido no ha sido solo el liderazgo, sino que todos hemos participado, y creo que de esa forma, participando todos, el liderazgo pierde un poquito o mucho de ese protagonismo, sino que todos tenemos que trabajar hacia un solo objetivo. Creo que es la valía que hemos estado impulsando mucho en Opormex, que no solo sea el presidente el que toma las decisiones o el que lidere el esfuerzo, sino que participamos todos. Creo que esa ha sido la parte de la clave y claro, para mí ha sido una enorme responsabilidad. A nivel de principales objetivos, prioridades que tienen de Opormex, de forma genérica, ¿cuáles dirías que son? Pues mira, ahorita tenemos ya trabajando prácticamente unos 6 meses en nuestra visión 2035. Es una visión que la industria porcina mexicana se ha puesto la meta de tener claro qué queremos hacer el 2035, qué implica la industria porcina mexicana, qué le va a implicar llegar a esas fechas con todos los retos que traemos globales, que sin duda son muchos. El tema de peste porcina africana en China vino a cambiar totalmente la estructura de la porcicultura global. La pandemia vino a poner otro ingrediente más, el tema de la guerra en Ucrania. En fin, ha sido muchos factores en un determinado tiempo muy corto que creo que ha sido disruptivo para la industria global, y México no es la excepción. Y en ese sentido creo que México tiene muy claro, la industria porcina mexicana a través de Opormex, de tener una visión 2035 con estos elementos que proyecte a la industria porcina mexicana en términos locales y en términos globales. Entonces ese es nuestro objetivo más fuerte al día de hoy. Luego, por otro lado, también Heriberto, le decía antes fuera de cámaras, que es una oportunidad, evidentemente, tenerle aquí sentado con nosotros y de forma presencial, no entrar sobre todo en tecnicismos, sino dejarlo de lado y hablar también como representante de lo que es Opormex, en este caso representante de México. Era inevitable preguntarle por la situación del porcino en México. ¿En qué punto se encuentra? ¿Cuáles son también las principales inquietudes del sector que usted conozca y que usted, sobre todo, como digo, pueda liderar, ¿no? Y darle voz, sobre todo, a un país tan porcicultor a nivel internacional? Sí, como te digo, todos estos factores han puesto o han replanteado la industria porcina mexicana de tal forma que ha agarrado un enorme valor el término de productividad, la parte de la convivencia con el medio ambiente. Es algo que no toqué hace un momento, pero creo que este concepto de economía circular también viene a replantear la porcicultura. México está trabajando fuerte en ello. Creo que la porcicultura mexicana está sufriendo al día de hoy esos retos, está teniendo una reconfiguración de la industria porcina mexicana, que por un lado algunos productores
tenemos que decirlo, tienen que dejar la actividad, pero otros se están fortaleciendo. En ese sentido, yo creo que tenemos una industria, podemos decir que la industria porcina mexicana sigue echando hacia adelante, sigue queriendo ser como tú bien dices, un buen participador en términos globales. Creo que ese es el gran reto que tenemos, atender por un lado la demanda global y un enfoque nacional muy fuerte, puesto que México depende del 40% de lo que come en México lo importa. Ese es el gran reto que tiene la porcicultura mexicana. Tenemos que cubrir más el consumo interno, pero tenemos que combinar ambos mercados. Entonces, en esa situación es en la que está la industria porcina mexicana. Nosotros ayer, Iberto, en España, nosotros como agencia de comunicación somos de España, y siempre que conversas con cualquier porcicultor, ya sea en granjas porcinas, o si no, no solo eso, sino si visitas una granja de rumiantes existe el mismo problema, si visitas una granja avícola es lo mismo, pero centrémonos en el porcino. Cuando visitamos comentos de porcicultores, siempre comentan que una de las principales inquietudes es el relevo generacional. El problema que existe en que los jóvenes puedan liderar o puedan continuar con aquellos proyectos, con aquellas empresas que tienen sus papás, que tienen sus abuelos, ¿no? Decíamos antes, terceras o segundas generaciones, y cuando llega el momento se deciden por otros sectores. Cuando llega el momento de recoger eso que siembra el papá durante tantos años, durante tanto esfuerzo, llega y se deciden por otro camino. Allá en México también existe el problema con el relevo generacional. Claro que existe. No sé qué tanto exista en España. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Yo creo que aquí sí lo existe, no tanto en la segunda generación. Creo que la segunda generación de alguna forma se involucra más. Pero desde que existe lo hay, y sabemos de productores que tienen que tomar la decisión de salirse medio porque la siguiente generación no le gustó el sector pecuario. Y recordemos que el sector pecuario es muy retador. Es una de las industrias más retadoras, y la verdad es que a veces no es viable seguir esta actividad. Sí es un factor, creo que no es digamos que no es tan incisivo en el día de hoy, o no es tan predominante. Definitivamente lo tenemos. Y ahí en la tercera generación yo creo que ahí sí es un grave problema. Creo que ahí sí hay más incidencia de que sigan las terceras generaciones la actividad pecuaria, o en este caso la porcina, ¿no? En México hay mucho explotaciones que manejan más de una especie, entonces es más un sector pecuario. Pero de que le tenemos el problema, lo tenemos, claro que sí. Entonces, en líneas generales, considera que el joven sí que está involucrado en seguir en el sector. Porque, como digo, allí en España prefieren desmarcarse e irse por otras vías. Allí en México sí que muestran más interés. Entiendo que los padres, sobre todo, ¿no? Que los papás sí que sobre todo incentivan, ¿no? a que el joven se involucre en el campo, ¿o es decisión propia de en líneas generales? No, mira, pues, te voy a dar mi ejemplo. Yo soy de la segunda generación, y a mí me involucraron en el campo. Y lo tomas de forma natural, ¿no? Y te agrada lo que haces. Lo tratamos de hacer con nuestros hijos, y creo que de alguna forma lo estamos haciendo, con la gran ventaja que vivimos en la provincia. Tal vez el reto más grande es los sectores pecuarios que viven en ciudades. Ahí sí ya no lo siguen. Acá, como son provincias más chicas, de alguna forma es menor, aunque existe el riesgo de que tu hijo salga a estudiar fuera de la provincia y ya no vuelva. Ese es otro tema también que está ahí en el mapa ahí, pero sí existe de esa manera. Luego, Heriberto, también preguntarle por los principales objetivos del sector porcino en México. Es decir, hablábamos antes, hasta el 40% me decía de carne que se exporta, decía. No, el déficit que tenemos como país. O sea, de lo que come México, el 40% viene de fuera. Viene de fuera. Decíamos, ¿cuáles son los principales objetivos, retos de futuro entonces del sector porcino en México? Es eso, necesitamos cubrir un poco más de mercado, necesitamos no depender del 40 o 45% del exterior. Que venga de fuera. Que venga de fuera, no podemos ser tan vulnerables. Tenemos que reconocer que estamos a un lado de una potencia de porcicultura, y además una potencia con una estructura gubernamental muy fuerte, un apoyo muy fuerte a ese productor. Y al día de hoy en México estamos totalmente sin ningún apoyo de nuestras autoridades. Entonces el productor está solo en términos económicos. Pero también tenemos claro que tenemos ventajas competitivas como país. Y en ese sentido,
combinando mercado de exportación alto valor, podemos ser competitivos con la porcicultura americana. Lo hemos demostrado a través del tiempo. Hemos crecido a dígitos del 2 al 3%. ¿Y cómo lo ha sido? Siendo muy competitivos con el mercado internacional y en el enfoque regional. Que creo que la visión de la porcicultura mexicana está muy clara. Había que involucrar a todos los actores de la industria a esa visión e incorporar lo que tanto que ya es un hecho, que es la economía circular. Tenemos que convivir con el medio ambiente. Creo que España es un ejemplo a seguir en ese sentido. Los tuvimos de invitado en nuestro congreso hace 2 años y creo que esa fue la lección que nos dejaron ustedes, en el sentido de que tenemos que convivir con el medio ambiente y tenemos que dárselo a conocer al consumidor, que es una tarea que han hecho ustedes muy bien. Entonces, creo que las experiencias están claras hacia dónde tenemos que llevar la porcicultura mexicana, y un ejemplo y tomar las buenas experiencias globales para implementarlas en México. Y ya por último, Heriberto, preparando la entrevista me informaba y leía que Opormex estuvo presente, ¿no?, en la firma, en este caso, de la Carta de Entendimiento entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mexicano, en este caso, y el gobierno de Dinamarca, ¿no? En este sentido, quiero preguntarle hasta qué punto esto es importante dentro del sector porcicultor mexicano. Mira, la relación con Dinamarca no es nueva. Yo presidía otro organismo anteriormente y tenemos prácticamente 8 años con relación con la Embajada de Dinamarca, en específico con la industria porcina, y creo que ha sido muy beneficioso para ambos. El tema de capacitación, de visión, ahorita que se vino el tema de PPA, ha sido también muy crucial, el tema de antimicrobianos. Entonces, la relación que hemos logrado desarrollar entre el gobierno, productores mexicanos y la Embajada de América ha rendido frutos positivos para la industria porcina mexicana. Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de Opormex, un auténtico placer y sobre todo agradecerle que nos haya podido acompañar hoy aquí en este stand, ¿no?, que hemos montado en el marco del Porciforum LATAM 2023. No, al contrario, muy agradecido por la invitación y qué gusto, y que la relación siga durante mucho tiempo con Opormex, independientemente de que esté Heriberto o no. Un placer. Igualmente, hasta luego.